19:07 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Ahora nos vamos a Europa, a la región de los Balcanes, donde Serbia y Kosovo están al borde de la guerra. Directamente, mm, tarde o temprano, en cualquiera de estos días de este mes puede iniciar, salvo que destraben el conflicto, pero está muy difícil que eso ocurra. Parece ser que hay unas horas donde hay una tensa calma en la frontera entre Kosovo y Serbia. Esta es la región, como decía, de los Balcanes. Están muy cerca de países como Croacia, Macedonia, Albania. Hay una cuestión muy complicada de hace mucho tiempo en esa región. Ya viene desde antes de la disolución de Yugoslavia esto. Em, ¿Qué ha ocurrido en este caso? Bueno, se ha dado que del lado de Kosovo, un país donde está intervenido por fuerzas pacificadoras de la OTAN y de las Naciones Unidas. Hay serios problemas dentro de este país, económicos, sociales, y tenemos una situación étnica también muy compleja. Tenemos por un lado una influencia albanesa muy importante, tenemos por el lado más al norte de Kosovo una influencia serbia muy importante. Ha habido desplazamientos a lo largo de la historia en esta zona, en toda Yugoslavia básicamente. También en su momento, en el año 95, Croacia expulsó a una cantidad muy importante de serbios en el sur de Croacia. Son etnias y son naciones muy distintas unas y otras. Yo podría remarcar por un lado Croacia, una nación eh, completamente diferente al resto. Es decir, una nación que está ahí de casualidad prácticamente, pero está mucho más vinculada a una cultura más hacia el norte. Lo de abajo, a la región del sur, es más tirando a algunos musulmanes, también tenemos en esa zona, como decía, albaneses. eh, y bueno, más al sur ya estaría Grecia, para que se ubiquen un poco en el mapa. Y acá lo que ha propuesto el gobierno desde hace unos años ya viene manejándose con una cuestión de normativas relacionadas a pasaportes, documentación, patentes de autos, y esto fue lo que estalló ayer en su punto más cálido de este conflicto, porque se vencía un reglamento normativo donde ya los serbios que pasaran a este sector, a este país, Kosovo, tenían que dejar de utilizar documentación y patentes de los vehículos vinculadas al gobierno de Kosovo, al gobierno de Serbia, perdón, para hacer esta vez documentación y patentes de Kosovo. Esto generó una indignación de parte de los serbios, bloquearon rutas, bloquearon parte de la frontera, y reaccionó el gobierno de Serbia. Hablamos también en su momento de Aleksandar Vučić, que fue reelegido este año como presidente de Serbia. Para quien pueda darse cuenta un poco quién es Aleksandar Vučić, es quien apoyó mucho a Novak Djokovic cuando fue el problema que tuvo en Australia. Ese es la figura el presidente de Serbia. Por cierto, luego de esto, el presidente de Serbia dijo que esto se trata de una maniobra para expulsión de los serbios de la región del norte de Kosovo. No va a repetirse lo que ocurrió con Croacia en el año 95, no lo vamos a permitir, fue como dijo. Esta maniobra de fecha límite que tenía para el día hoy, lunes, de que a partir de hoy ya no se iba a poder utilizar la documentación serbia, sino que tendría que ser emitida por Kosovo. El presidente dijo que esto lo que busca es que los serbios abandonen el país porque no están dispuestos ellos a cambiar su documentación y pasar a utilizar patentes kosovares, digamos, porque después pasan para el lado serbio y no van a pasar con una patente kosovar. Esto generó un problema administrativo y burocrático que los serbios no están dispuestos a aceptar. En Kosovo se ha ido con el tiempo, ha ido teniendo una influencia mucho más vinculada a los albaneses. Ese es un problema. Por cierto, Albania también movilizó sus fuerzas a la frontera con Kosovo, viendo esta situación. Kosovo es un país muy particular también. Desde que fue la guerra en su momento
la guerra de Kosovo, año 98-99, se metió la OTAN. Ahora salen algunas cuestiones del pasado muy complicadas, como por ejemplo el caso de la intervención de la OTAN en el bombardeo de Belgrado en el año 99, del 24 de febrero a el 22 de junio del año 99, que dejó más de 1000 muertos civiles. Tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió luego de la intervención de la OTAN y la ONU, con acusaciones, en muchos casos comprobadas, y denuncias de organizaciones, hasta incluso de la Amnistía Internacional, hablando de que es un país donde se trafica a las personas, hay trata de blancas, esclavitud sexual, también se utiliza el tráfico de menores, y es una zona de tránsito, y también sirve para la obtención, digamos, de estas personas que son esclavizadas, víctimas del comercio. Por lo tanto, es muy compleja la situación social. Ha habido acusaciones en contra, se ha acusado directamente a la OTAN de participar y a la ONU de participar en esto. Oficialmente ellos negaron que tuvieran participación. Claro, no van a decir que sí, por cierto. Se ha hablado de una maniobra, como lo han llamado a Serbia la mini Rusia. Serbia está muy vinculada con Rusia, es el único aliado fuerte, digamos, en los Balcanes y en la región de Europa, digamos, es el único aliado fuerte que tiene Rusia, históricamente. No nos olvidemos, la Primera Guerra Mundial también fue allí donde estalló el problema por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Por cierto, ¿cómo continúa esto? ¿Y por qué se calmaron los ánimos en las últimas horas? Bueno, Serbia tenía movilizado todo su ejército, estaba listo para el ataque directo para intervenir Kosovo. Rápidamente, quien intervino fue el embajador de Estados Unidos, se comunicó con el gobierno de Kosovo, y les pidió, la conversación no salió, no se supo exactamente qué se dijo, pero la medida que se tomó por parte de Kosovo fue aplazar la fecha del 1 de agosto al 1 de septiembre. Nada más. Y después no va a haber vuelta atrás. Es decir, esta normativa se va a aplicar a partir del 1 de septiembre. ¿Le da tiempo de alguna preparación a Kosovo para enfrentarse a una intervención de Serbia? Bueno, por el momento lo último que se supo, justo antes de que se comunicaran el embajador de Estados Unidos, justo antes, la OTAN había dicho que su fuerza militar multinacional, integrada por varios soldados de otras naciones, que en caso de que hubiera un inconveniente, una desestabilización, ellos iban directamente a intervenir. Fue justo después de este comunicado, que a la hora o a las 2 horas se calmaron los ánimos por el comunicado del embajador con el gobierno de Kosovo. Rusia apoyó, largó su comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo a Kosovo que deje de llamar a la violencia. También dijo que apoya totalmente a Serbia en esta situación. Y también hubo varias especulaciones al respecto de por qué se calmaron los ánimos cuando había algunos tiroteos ya en ese momento. Creen que el embajador intervino porque Estados Unidos, si la OTAN interviene, tiene un problema ahora actualmente en el Pacífico. Entonces, si se estallaba lo de Serbia al mismo tiempo que podría llegar a estallar algo en el Pacífico, la OTAN, con esa decisión de haber dicho que intervenía directamente en el caso de que haya una desestabilización, iban a tener 2 frentes muy grandes abiertos. Uno en Europa, que iba a arrastrar, según muchos expertos militares y muchos analistas, esa guerra iba a arrastrar a todos los Balcanes y podía llegar a arrastrar, si entraba la OTAN, a toda Europa. Y Serbia, ¿quién la tiene que defender a Serbia? Rusia. Entonces, alguien estaba buscando, con estas maniobras, crear un conflicto en esa región. Como no pueden hacer que Rusia escale
y, por ejemplo, declare oficialmente la guerra en Ucrania y llevar esto a un nivel mucho mayor, están buscando desestabilizar en otras regiones. El miedo es que dos escenarios, dos teatros de operaciones militares, uno en el Pacífico y uno en Europa, sería devastador para Estados Unidos, en este caso. Por lo tanto, se están contando los tiempos, se están midiendo los tiempos en este momento, en Europa y en el Pacífico. Cuando se desarrolle lo del Pacífico y se llegue a una solución, veremos qué ocurre en las próximas horas, porque esto no terminó todavía. No es una solución. El presidente de Serbia dijo que esto no es una solución y que él cree, y de acuerdo a las fuentes militares, él estuvo en el Ministerio de Defensa ayer a la 1 de la madrugada reunido. Él dice y dicen los militares que el conflicto no se puede evitar. Entonces, tiene el conocimiento él de que Kosovo va a iniciar una operación contra Serbia. Y por lo tanto él tiene que defenderse y atacar a Kosovo. ¿Cómo se va a desarrollar luego de todo esto? Todavía no se sabe qué puede llegar a ocurrir. Más allá de que sí puede desatarse un conflicto, siempre y cuando no se desate un conflicto en el Pacífico, es decir, es complicado. Por cierto, Kosovo declaró su independencia de Serbia en el año 2008. Serbia reclama a Kosovo como propia. En su momento, era Serbia y Montenegro, y es donde se incluía también a Kosovo. Acusan a la OTAN de haber creado este país. Es una creación muy artificial. En general los Balcanes es bastante complejo y se habla de creaciones artificiales, pero Kosovo es particularmente, sobre todo por la bandera, el dibujo de la bandera. Así que veremos qué ocurre de acá a las próximas horas y qué se define tanto en el Pacífico como en los Balcanes, en este caso en Europa. Pero la situación es bastante compleja.